Ongi etorri. Estamos con la tercera sesión de las lecturas del joven Marx y hoy nos toca continuar con el texto de Sánchez Vázquez acerca de los manuscritos de 1844 y nos ha tocado leer el capítulo de la querella de los manuscritos 1, que es el penúltimo capítulo de la obra, y procedemos a presentarlo y luego pasaremos con los comentarios, el debate, las preguntas, lo que sea. Por recapitular un poco, de este libro vamos a leer solamente los dos primeros capítulos que ya hemos tratado en las sesiones anteriores y el prólogo, y ahora los últimos dos capítulos. Así que claro, todos los capítulos en medio donde desarrolla el contenido del libro de Sánchez Vázquez nos los hemos, por así decirlo, saltado para pasar directamente al original de Marx, que sí que leeremos completo. Yo, para preparar la presentación, me he leído el resto del texto y opino que es bastante recomendable para cualquiera que vaya leyendo el texto de Marx cuando lo estemos trabajando, que se puede leer en paralelo. Más o menos va continuando el orden de Marx de sus capítulos y puede servir para ampliar, para realizar una reflexión o ampliar un poco o darle otra vuelta a lo leído. Pero me quiero detener en el capítulo 7º del libro de Sánchez Vázquez, en el cual deja de lado la continuación por encima del texto de Marx. Termina en el capítulo 6º con el texto entero de Marx, y en el capítulo 7º vuelve hacia atrás y elabora en más profundidad un concepto que va apareciendo por todo el texto de Marx, que es la concepción del hombre, y Sánchez Vázquez lo elabora en el 7º capítulo, el cual voy a pasar a resumir muy brevemente porque sí que creo que es un poco importante para poner en contexto la forma en la que enfoca después la querella de los manuscritos. Menciona muchas veces el concepto de la concepción del hombre durante la querella, y es un concepto alrededor del cual da vueltas en gran medida la polémica que rodea los manuscritos y la polémica que estamos trabajando. En gran medida porque constituye el principal objeto de formación que lleva a cabo la sociología y varios autores burgueses que vamos a ver durante la clase de hoy. Entonces, ¿cómo concibe Marx el trabajo en los el hombre en los manuscritos y cómo concibe su esencia? Pues Sánchez Vázquez nos lo resume como en estos puntos principales, alguno más, alguno menos, depende de a qué parte de su texto acudamos, que básicamente serían pues el hombre como raíz y fundamento de sí mismo. El hombre es un ser, un animal que se crea a sí mismo en el proceso de trabajo. Es decir, no es creado por un ser externo, como podría ser Dios, sino que es él mismo el que, mediante su actividad, se crea a sí mismo de nuevo, subrayando en el trabajo. El hombre como ser natural, parte de la naturaleza, es decir, el hombre no es un ser externo a la naturaleza, no es un ser metafísico que trascienda a la naturaleza, sino que es parte de la naturaleza y se relaciona con ella y la crea. El hombre es también creador de naturaleza. Mediante el trabajo, el hombre transforma la naturaleza y crea una naturaleza propia, que es una naturaleza humana. El hombre es también un ser genérico, que esto significa en grandes rasgos que es autoconsciente de sí mismo, pero no autoconsciente en el sentido en el que puede serlo un animal, por ejemplo, que se reconoce a sí mismo cuando se mira al espejo, sino autoconsciente de sí mismo como parte de un género, como parte de una especie, como parte de la humanidad, que podríamos decir, como ser humano. Y el ser genérico es el que le distingue de los animales, que no son seres genéricos. Es también el ser humano un ser social, que entra en relación con otros humanos y es inherentemente social, y la sociedad es parte fundamental de la esencia del ser humano. No se puede entender al humano sin entender la sociedad y viceversa. Y es un ser universal, también dice Sánchez Vázquez, que considera Marx al hombre un ser universal. Pues la naturaleza es una especie de cuerpo inorgánico del hombre, pues el hombre, como ya hemos dicho en el segundo punto, es un ser natural
entra en relación con la naturaleza y la transforma mediante su trabajo, y por lo tanto Marx hay alguna cita en la que considera que la naturaleza es una especie de cuerpo inorgánico del hombre, es una extensión misma del hombre, que tenemos que considerar también al mismo tiempo que el hombre es parte de la naturaleza es parte del hombre y es, por lo tanto, universal. Y es un ser histórico, pues todas las anteriores determinaciones no se desarrollan de forma... bueno, se desarrollan de forma histórica, evidentemente. Hay que considerar al hombre y a su esencia como desarrollo histórico del mismo y con las determinaciones que le vienen dadas a causa de ese desarrollo histórico. Entonces distingue, Sánchez Vázquez dice que queda en duda todavía cuál es la naturaleza de este concepto de la esencia del hombre en el trabajo actual. Y es que distingue entre una antropología especulativa y no especulativa, que dice que se pueden hallar ambas dos en el trabajo. Por un lado, pues podemos citar este pasaje: ¿qué es lo que permite calificar de especulativa a una antropología?, dice Sánchez Vázquez. Puede caracterizarse así cuando presenta como rasgos esenciales los de un hombre no real, sino ideal. O también cuando la esencia humana aparece divorciada de los hombres concretos o de los individuos reales. La esencia humana es, entonces, algo que nunca se ha dado efectivamente, realmente, aunque se reconozca que puede darse en el futuro, realizándose lo que hasta ahora es solo idealmente, ya sea que esta realización se considere parcial o total. Es decir, dice que una concepción antropológica pues no tiene en cuenta un hombre real, concreto, existente históricamente, sino que tiene una especie de ideal del hombre, una idea de lo que es la esencia del hombre, que sería la postura y el enfoque que tiene Feuerbach, sobre todo, y Marx, muy influido por Feuerbach todavía en esta obra. Hay elementos de su escrito donde presenta esta concepción del hombre, según Sánchez Vázquez. Uno de los ejemplos donde se presentaría esta concepción sería, por ejemplo, en la enajenación, en el concepto de enajenación, en el cual una de las formas en las que la describe sería un estado del hombre en el cual ha perdido su esencia, y esta esencia sería recuperada ulteriormente en el comunismo, cuando se destruya la propiedad privada y el trabajo de enajenado, teniendo entonces definiendo entonces la esencia del hombre como algo así ideal, que no existe realmente, sino que se realizaría en un estadio ulterior o ideal del desarrollo humano. Si consecuentemente la concepción especulativa se caracteriza por proponer un hombre ideal o un hombre en el que se anulan las propiedades constantes y comunes a todos los individuos empíricos, o un hombre tipo que se manifestaría en los fenómenos humanos reales, una concepción no especulativa del hombre sería aquella que descubra la esencia de hombres reales, o sea, individuos concretos, históricos y sociales, ponga como contenido de esa esencia no los rasgos más o menos comunes y constantes de todos los hombres, sino los rasgos que explican la necesidad de su existencia y de su desarrollo, y vea la esencia en la existencia histórico-concreta de los hombres reales, y destaque siempre en su existencia un contenido esencial. La esencia humana existe objetivamente y la existencia tiene su lado esencial. Bueno, evidentemente, la concepción del hombre que hemos descrito aquí no es la que Marx mantiene luego durante el resto de su obra. Y ya en los manuscritos, en buena parte de ellos, por no decir en la mayoría, ve al hombre sobre todo en su concepción concreta, histórico-concreta, y en su desarrollo concreto, y vea sus relaciones y sus modos de producir su trabajo como algo históricamente determinado y no como algo abstracto a lo que haya que aspirar. Pero es cierto que ambas dos ideas, o al menos en opinión de Sánchez Vázquez, ambas dos formas de coincidir al hombre aparecen y pueden ser encontrados si uno los busca en los manuscritos. Por resumir, Marx habla en ocasiones de la esencia humana negada en el trabajo enajenado, que habrá... Estos son, bueno, algunas citas del texto donde pone ejemplos de dónde puede ver una esencia o la otra. Marx habla en ocasiones de la esencia humana negada en el trabajo enajenado, que habrá de ser recuperada en la sociedad verdaderamente humana o comunista.
La esencia humana se daría propiamente del hombre desanejanado. Este hombre sería el de la sociedad comunista. Esta sería la concepción antropológica del hombre que se puede encontrar en los manuscritos. Pero tal hombre nunca ha existido y en este sentido puede considerarse ideal. El hombre ideal ha de realizarse necesariamente por el hombre real. Todas estas características esenciales pueden descubrirse en la esencia real empírica del hombre y a la par con ella como características necesarias. Esas características se presentan en todos los individuos y no de un modo único e inmutable, sino de unas formas histórico-concretas y a su vez en un proceso de movimiento en el curso del cual el hombre mismo crea las condiciones para pasar de una forma a otra hasta elevarse a la forma superior de la sociedad en la que supera la enajenación. Vemos aquí las dos concepciones del socialismo, el socialismo utópico, el socialismo idealista, donde existiría la esencia humana como forma ideal de la esencia misma, o la concepción histórico-materialista del comunismo como forma social que supera por el desarrollo de la historia y por el desarrollo de las contradicciones del capitalismo al propio capitalismo. Prontamente, a unos meses más tarde de la fecha en la que están datados los manuscritos, Marx se decantará claramente por la segunda postura en las tesis sobre Feuerbach, sobre todo en la sexta, que también cita varias veces a lo largo de la querella, en la cual dice así: Feuerbach diluye la esencia religiosa en la esencia humana, pero la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo. Es, en su realidad, el conjunto de las relaciones sociales. Feuerbach, que no se ocupa de la crítica a esta esencia real, se ve, por tanto, obligado a hacer abstracción de la trayectoria histórica, enfocando para sí el sentimiento religioso y presuponiendo un individuo humano abstracto aislado. En él, la esencia humana solo puede concebirse como género, como una generalidad interna, muda, que se limita a unir naturalmente a muchos individuos. Y pasamos con la querella. Es decir, podemos encontrar en Marx, y si lo buscas con ojos maliciosos, como lo buscan los autores que vamos a trabajar, puedes encontrar en Marx una interpretación antropológica de la esencia del hombre y en general la misión histórica del socialismo, antropológica, ideal, abstracta, pero hay también en ella elementos que no se pueden ignorar, donde ya Marx entrevé la concepción materialista histórica de la historia y del hombre, y claramente se decanta por este último poco después, y el valor que pueda tener lo que se pueda sacar de aquí de la concepción antropológica de Marx es meramente un valor historiográfico para estudiar el desarrollo del pensamiento de Marx y no un elemento que permita caracterizar el significado general de su obra, como vamos a ver que van a querer hacer muchos autores. Vale, pasando ya a la querella, que son un par de capítulos donde Sánchez Vázquez presenta cómo han sido recibidos los manuscritos filosófico-económicos que, recordemos, publicaron de forma muy póstuma en el 32 del siglo pasado, y qué posturas han ido surgiendo, bueno, dos de las posturas que han ido surgiendo en torno a la interpretación de los manuscritos. Y es que un detalle muy importante de los manuscritos es que es un texto bastante interpretable en cuanto a un texto bastante complejo de leer, con un lenguaje... Bueno, es un texto que no está editado, es un texto que Marx escribió como notas, que pretendía reelaborar enteramente antes de publicarlo, como conocemos por su correspondencia y porque tiene un prólogo escrito a posteriori, que también leeremos. Por lo tanto, ha dado lugar a mucha discusión y a diferentes interpretaciones del texto, algunas más o menos correctas. Y cuando se publicó los manuscritos, nos dice Sánchez Vázquez que primero fueron los socialdemócratas los que se lanzan ávidamente sobre los manuscritos. Socialdemócratas, ya no entendido como antes de la Primera Guerra Mundial, sino socialdemócratas, como lo entendemos hoy, más como lo entendemos hoy. Autores socialdemócratas, autores no soviéticos, vaya. En las décadas de los 40 y 50, el joven Marx se convierte, ante la mirada sorprendida de los marxistas, en propiedad casi privada del pensamiento burgués y pasa a engrosar la problemática filosófica idealista.
En rigor, se buscaba desvalorizar al Marx de la madurez en nombre del joven Marx. El objeto común de todas estas interpretaciones era, en definitiva, la transformación del joven Marx en el verdadero Marx. Y en las filas marxistas se proclamaba oficialmente la tesis del carácter premarxista de los manuscritos. Desde su publicación, los manuscritos han estado en el centro de una serie de discusiones que afectan no solo a su significación, sino al pensamiento de Marx en su conjunto y, por tanto, al marxismo. Ello da lugar a lecturas diversas según la atención que se concentre sobre todo en su lado filosófico-antropológico o en su lado histórico-social, que ya se encuentra en ellos, aunque en estado embrionario, como fruto de este primer contacto con la realidad económica. Es justamente esta ambivalencia de los manuscritos la que ha permitido interpretaciones diversas e incluso opuestas. Es decir, cuando los manuscritos fueron publicados, sobre todo fueron autores occidentales burgueses los que se interesaron por ellos y vieron en ellos una forma de interpretar una concepción, un Marx totalmente distinto, en el cual podían de nuevo identificarse y mediante el cual podían armarse para realizar una crítica y para atacar a lo que podemos denominar como el marxismo oficial o el marxismo ortodoxo. Y entre las filas marxistas ortodoxas, como reacción a esto y como forma de respuesta, dice Sánchez Vázquez, esto habría que analizarlo, la verdad, porque lo dice muchas veces y lo repite muy categóricamente, pero tampoco hace un análisis historiográfico del mismo. Pero dice él que se ignoraron los manuscritos como texto esencial para entender a Marx o como texto mediante el cual entender a Marx, se caracterizaron de premarxistas y se ignoraron y se descartaron. Vale. Y entonces encontramos en las interpretaciones hechas dos interpretaciones distintas. Por un lado tenemos que los manuscritos son una obra filosófico-antropológica, con un carácter marcadamente filosófico y muy centrado en esa esencia abstracta del ser humano, cuyas premisas, hipótesis o tesis se determinan el curso posterior del pensamiento de Marx hasta hacer de este pensamiento el desenvolvimiento de su contenido juvenil básico. O la segunda postura, que sería la que adquiere Althusser y otra serie de gente, la de que los manuscritos corresponderían, por su carácter antropológico, a un periodo ideológico precientífico o premarxista de Marx. Otro Marx, el científico, habría roto con este Marx juvenil y constituiría el verdadero Marx. Esta es la posición adoptada en el pasado por el llamado marxismo ortodoxo y en nuestra vida por Althusser y su escuela. Se trata de la tesis de la discontinuidad absoluta de los dos Marx, con la opción decidida a favor del Marx de la madurez. A lo largo del examen de estas posiciones trataremos de esforzar la nuestra. Claro, sostiene Sánchez Vázquez que estas son dos posiciones y que él tiene otra, distinta, tercera. Y en el primer capítulo de la querella trataremos la primera posición, la que adoptan autores burgueses humanistas. Que esencialmente todas ellas, bueno, no todas ellas, pero en su mayoría se caracterizan por dos rasgos fundamentales. Una es la de argumentar la continuidad absoluta, total, en el pensamiento de Marx, entre el Marx de los manuscritos, el Marx más joven, y el Marx del Capital, o el más tardío, de tal forma que toda la obra de Marx, desde los manuscritos o antes de los manuscritos hasta el Capital, se puede leer desde una óptica en la cual no cabe el desarrollo del pensamiento de Marx y las ideas del Capital son totalmente compatibles y congruentes con las que desarrollan los manuscritos. Evidentemente esta forma de verlo ignora todo el desarrollo de Marx entre el 44 y el 64 que se publica Capital, no sé en qué año exactamente, y más adelante incluso, a lo largo de toda su vida, y lo ignora de una forma muy tozuda por parte de quien lo quiere ignorar, pues es muy evidente el desarrollo que se da, y de una forma en buena medida maliciosa, con una intencionalidad, que es el segundo rasgo, de dar primicia al joven Marx y a una lectura muy concreta del joven Marx sobre el Marx más maduro, con la intención de deformar toda la obra de Marx y toda la significación de la obra de Marx.
Pasa primero Sánchez Vázquez a presentarnos a Landshut y a Mayer, que fueron dos de los primeros editores de los manuscritos del 32. Y podemos ver aquí estos dos puntos que os he dicho perfectamente representados. Ellos consideran que los manuscritos, pues, buscan la importancia de sus obras de juventud para una nueva comprensión de Marx. Es decir, reclaman que con estos nuevos escritos que se van revelando hay que comprender de una forma distinta y de nuevo a Marx. Y la revelación del marxismo auténtico, la obra central de Marx. O sea que dotan los manuscritos de una significación nueva, según ellos, a toda la obra central, a toda la obra de Marx, y hay que reinterpretarlo todo desde una nueva óptica. En el Capital hay ciertas hipótesis tácitas, dicen Landshut y Mayer, que constituyen precisamente el tema formal de los trabajos de juventud. Estas hipótesis no son errores juveniles de los que Marx se liberaría en su madurez. En ellas se asegura el fundamento humano general sin el cual toda la explicación de las relaciones económicas no pasaría de ser el simple trabajo intelectual de un economista sagaz. Es decir, quieren vaciar totalmente la parte, todo el contenido del Capital y del trabajo maduro de Marx, que no sea el trabajo puramente económico, de relaciones formales económicas, y quieren reclamar que el contenido, cualquier contenido más allá de este que se trabaje en la obra de la posterioridad, es un desarrollo de las tesis de los manuscritos. Landshut y Mayer subrayan sobre todo esta concepción antropológica que ve la realidad misma como estado defectuoso que se contrapone a la idea. Y como vemos, parten de la contradicción hegeliana entre idea y realidad para hacer girar los manuscritos en torno a la contradicción entre la idea del hombre y la realidad humana. Es decir, no solo afirman que todo el trabajo de Marx es un desarrollo de estos textos concretos y que no hay una ruptura entre esos pensamientos, sino que se avienen a una de las interpretaciones, concretamente la idea. Desde su punto de vista, no es necesariamente idealista, no es una concepción idealista, es la concepción que tenía Feuerbach, que era materialista. O sea, no... Pero es una concepción abstracta y es una concepción antropológica, que luego Marx rechaza categóricamente poco después. Luego el siguiente autor al que pasa es a Marcuse, que probablemente sea de los autores que vamos a ver hoy el que más influencia haya tenido en la sociología y en la escuela del pensamiento burguesa en general. Se trata de un filósofo germano-americano adherido a la escuela de Frankfurt y, en general, a lo largo de toda su vida, contrario a la URSS. Es un pensador de izquierdas, un pretendido marxista, de hecho, tanto en cuanto que acepta la obra de Marx como fuente válida de ideas. Evidentemente no se considera él a sí mismo exclusivamente marxista, pero sí que pues es de estos que defiende a Marx como creador de la sociología y que reivindica un cierto Marx, como veremos ahora lo reivindica de una forma muy concreta. Y nos cuenta Sánchez Vázquez que es uno de los primeros en contribuir a la concepción que reduce el verdadero Marx al joven Marx. Ya desde el 32 también creo que se dedica a Marcuse a la interpretación de estos textos. O sea, cuando salieron tuvieron un impacto muy importante, sobre todo en la escuela, o sea, en la academia occidental. Los textos en cuestión entrañan ya todas las categorías, según Marcuse también, que Marx utilizaría más tarde en su crítica a la economía política. Revelan más claramente que ningún texto posterior el sentido original de las categorías fundamentales de Marx, nos dice Marcuse. Dos elementos hay que tener en cuenta aquí. Uno, que Marcuse solo destaca el aspecto antropológico de la concepción del hombre del joven Marx, con olvido de su carácter histórico social. Otro, que Marx convierte la crítica de la economía política, ciertamente enfocada filosóficamente en los manuscritos, en una simple deducción de esta concepción antropológica, lo cual es discutible con respecto a su obra juvenil y absolutamente falso con respecto a dicha crítica de su madurez. Y sigo continuando Sánchez Vázquez criticando a Marcuse, pasando por alto lo que separa a Marx de Hegel en su concepción del trabajo. Esta solo tiene un contenido filosófico, ya que es uno de los conceptos que contienen al ser y a la esencia del hombre. Los manuscritos económico-filosóficos, en cambio, suministran la prueba irrefutable de que la teoría marxista se enraiza en el corazón de la problemática filosófica de Hegel, nos dice Marcuse.
En suma, la interpretación de Marcuse de los manuscritos económico-filosóficos consiste en una lectura con clave antropológica que, al ser extendida a la obra entera de Marx, convierte la concepción materialista de la historia y la obra económica de la madurez en una simple extensión o deducción del núcleo categorial antropológico presentado en dicho texto. De acuerdo con esta interpretación, el joven Marx estaría en el corazón mismo de la problemática hegeliana y no habría rebasado el antropologismo de Feuerbach. Como veis, se repiten mucho de un autor a otro. Menos Henry de Man, que... no, sí, este también. Sí. Hay otro. Rubén. O no. Bueno, vamos con Man. De Man ya se había despedido del pensamiento marxista con un libro publicado con el significativo título de Más allá del marxismo. Rechazaba el papel de los intereses de clase y hacía hincapié en el poder de las convicciones morales. Nos dice Henry de Man que el verdadero Marx es el de los manuscritos. Un Marx, además, que se diferencia radicalmente del marxismo. El marxismo, entendido como movimiento político de su época. Este Marx, escribe de Man, es un realista y no un materialista. Su rechazo del idealismo filosófico no le lleva a oponer a una pretendida realidad superior de la idea, la realidad superior de la materia. Subordina más bien estas dos realidades a la única realidad universal de la vida en su totalidad pasiva o activa, consciente e inconsciente. O sea, ya directamente nos dice que Marx no es materialista. Considerando que las tesis de juventud fueran abandonadas por el Marx de la madurez en virtud de un debilitamiento de sus fuerzas creadoras. Este es el que considera que no hay una continuidad absoluta en el trabajo de Marx y sencillamente dice que Marx, a partir de un momento, empieza a chochear y que lo válido es lo que nos hacía de joven. Son unas críticas, unas interpretaciones de Marx muy a tomar en serio. Estas. La interpretación eticista de Rubén. La clave a la que se alude aquí es a la clave ética, o sea, la misma que había utilizado, pero más explícitamente en su bibliografía intelectual de Marx, al afirmar que el capital no es más que la elaboración metódica de las ideas de Marx había establecido en sus manuscritos del 44, al revelarle sus lecturas económicas la verdadera naturaleza del capital, potencia enajenada del trabajo humano. Y continuamos pues, con lo que ya hemos visto de continuidad absoluta, no altera el significado ético de los conceptos, ni siquiera el de la enajenación, al pasar del que tiene en los manuscritos al de reificación en los manuscritos del 57 o al que tiene como fetichismo de la mercancía en el capital. Solo cambiará su lenguaje, o más exactamente, este se volverá más sobrio o menos rico en imágenes. Nos deforma enteramente la obra posterior de Marx para subyugarla a una interpretación muy concreta de los manuscritos. Continuamos con Erich Fromm, un psicoanalista muy conocido. Aquí el hilo conductor es el concepto del hombre que Marx desarrolla en sus primeros escritos. De su concepto del hombre y del correspondiente de enajenación se desprende su humanismo y su idea del socialismo, cuyo fin es la emancipación espiritual del hombre. Vemos aún más humanista, aún más con una concepción del hombre abstracta, le hace compartir un individualismo propio del humanismo burgués. Para Marx, como para Hegel y otros muchos pensadores de la Ilustración, cada individuo representaba a la especie, es decir, a la humanidad como un todo. Categorías fundamentales como la de plusvalía no son ni siquiera citadas una sola vez en toda la interpretación que hace Fromm de Marx. Luego otros autores pues, le ven en clave existencialista como Thiers. Dicho texto, sin la ayuda de las obras más tardías, da una idea, o sea, exclusivamente los manuscritos, dice Thiers, sin la ayuda de las obras más tardías, da una idea primera y fundada del marxismo tal y como Marx lo entiende. Es decir, no hace falta ni siquiera acudir a sus textos más maduros, aquí ya está todo. Se puede comprender el objetivo de Marx hasta en sus efectos científicos y políticos sin que la ley del valor y su problemática sean pensados. Y Popov, directamente, más de acuerdo con el individualismo existencialista, busca la unidad de las fuerzas esenciales humanas en el individuo mismo. Pues, pasando por alto toda la crítica que además hace Marx a Hegel, concretamente en estos mismos textos de los manuscritos, como veremos en los últimos capítulos. Y otros autores neotomistas también, pues continúan con una crítica similar. Todo el capital está aquí en modo embrionario. Entre el 43 y el 67 habría un desarrollo, pero no habría cambio de eje, dice un autor neotomista que no me acuerdo cómo se llama. El análisis del capitalismo se encuentra en sustancia acabado y es una dialéctica de la enajenación. O más allá de eso, otro autor, Viga,
Pero tras este, al parecer inocente, humanismo que afirma la trascendencia para recuperar la dimensión espiritual del hombre, que se encuentra la cuestión crucial, como dice Viga, o sea, detrás de esta interpretación, Viga va más lejos y no sencillamente nos quiere deformar una interpretación de Marx, sino que detrás de esto se encuentra la cuestión crucial, como dice Viga, y por tanto nada inocente de la propiedad. Es cierto que la economía política marxista suprime la propiedad privada de los medios de producción, admite Vigo. Y esta es para él la cuestión crucial, pues resulta que la liberación del hombre, el humanismo, no pasa por la supresión de la propiedad privada, sino, como él dice, por el derecho del individuo a producir y a vender. Toda esta cantinela humanista que pretende apoyarse en Marx, justamente en el Marx que desde su juventud ha vinculado la liberación del hombre a la abolición de la propiedad privada, desemboca en la defensa de los derechos del empresario verdadero, cuyo dinamismo creador es necesario en todos los regímenes. Y en un canto a la libertad de la empresa, si bien en el marco de una reforma que equilibre, según él, las fuerzas colectivas e individuales en el seno de la economía. Es decir, cogemos los manuscritos, los leemos como nos dé la gana y de ellos decimos lo que nos dé la absoluta gana y decimos que lo dice Marx. Es lo que hacen todos estos autores, uno detrás de otro. Y por último nos menciona una última interpretación, ahora sí, de un grupo de filósofos que vivieron bajo un régimen socialista, el yugoslavo concretamente, que sería el grupo Praxis, que son una serie de filósofos que se aglutinan en torno a una revista, que tiene unas ideas un tanto exóticas, y con los cuales colaboró Erich Fromm también. La filosofía de este grupo es un humanismo centrado en el concepto del hombre como praxis. La praxis se encuentra siempre a un nivel de la realidad efectiva. Es una dialéctica de la creatividad y la enajenación. Ahora bien, para el grupo praxis se trata de una actividad ideal que, como una norma, permite juzgar todas las formas de actividad. De ahí que no se identifique con el trabajo y la producción. El trabajo no sería praxis en tanto que cae bajo el reino de la necesidad y no de la libertad. Como vemos, ideas un poco exóticas y no muy ortodoxas, que diríamos. La atención de estos filósofos se concentra más en este concepto de hombre que en las condiciones históricas y sociales que han permitido constituir a través de su propia necesidad al hombre real, como resultado de un proceso histórico y no como un estado o norma ideal. La separación entre, ya como conclusión de esta fase, de esta crítica a esta fase de la querella, a este grupo de gente de filósofos que interpretaron a Marx, nos resume Sánchez Vázquez, la separación entre esencia y existencia, ya sea que se la conciba como la separación de lo ideal o lo real, o de lo posible y de lo real, conduce al callejón sin salida de la especulación. Y tal es el callejón en el que se cae siempre que se sostenga una interpretación puramente antropológica de los manuscritos, y por extensión de la obra entera de Marx. Esta interpretación lleva a ver la enajenación solo como la enajenación de sí y a subrayar los aspectos subjetivos de ella, señalados ciertamente por Marx en los manuscritos, la actitud subjetiva del obrero hacia sus productos y hacia su actividad, y hacia otros como no reconocimiento de sí, y a silenciar los objetivos, también subrayados por Marx, que son los más fecundados al intentar posteriormente explicar la explotación, el trabajo enajenado como mercancía y producción de mercancías, la transformación del trabajo de fin en simple medio de subsistencia, la separación del obrero y sus condiciones de existencia al apropiarse otro de su trabajo y determinar sus condiciones. De la misma manera se silencian también casi totalmente los factores históricos sociales que engendran la enajenación: propiedad privada, división del trabajo, contradicción entre capital y trabajo, etc. Es decir, hay, dice Sánchez Vázquez, interpreta, y en cierta medida estoy de acuerdo, en que en estos textos hay, en Marx, cierta contradicción y cierta dualidad de interpretaciones y dualidad de concepción del hombre y de la esencia del hombre y de la misión histórica del comunismo y de todas estas cosas. Y si se busca, como os he dicho, se puede encontrar en algunos elementos que desarrolla Marx esta forma de argumentar o esta forma de concebir al hombre y a su esencia como un elemento ideal al cual se aspira y no de una forma concreta e histórica, pero hay otros tantos o más elementos donde sí que se desarrollan ya de forma científica, que diríamos en la actualidad, desde
perspectiva marxista, todas estas temáticas. Así que, como advertencia de Sánchez Vázquez, sí que me parece importante que durante la lectura de los manuscritos tengamos siempre en cuenta esta dualidad y para saber identificar qué elementos y qué argumentos y qué partes del texto que leamos son enteramente rescatables y son enteramente, bueno, rescatables no, enteramente válidos, y nos muestran a un Marx pues congruente con el Marx de su madurez, y podamos así identificar en qué partes Marx se equivocó, porque se equivoca en algunos elementos de este texto. Por ejemplo, no reconoce la teoría de valor-trabajo, que más adelante desarrollará y le llevará al descubrimiento de la plusvalía y a todo lo que ya conocemos. Y hay algunos otros elementos donde puede ser que Marx se esté equivocando. Durante la lectura de los textos lo averiguaremos. Y algunos elementos que habría que matizar, o que el propio Marx matizaría prontamente. Pero en general, pues es una obra donde, como bien dice, no podemos tratar de ver tampoco a un Marx como el que ven todos estos autores que han definido en buena medida el pensamiento occidental académico burgués en torno a Marx. Es el Marx que se nos enseña en las escuelas y el que intuyo se enseñará en las facultades de sociología, en las cuales todavía se enseña. Es este Marx de la alienación, de las frases como la esencia del hombre de ser sin trabajo y tal, que se nos enseña a todos, pero que no pasa de ser una interpretación totalmente parcial y deformada de Marx. Y en cambio tenemos que ver en los manuscritos una obra que, aunque no perfecta, evidentemente, aunque todavía inmadura y todavía falta de desarrollar, una obra muy reveladora acerca de muchos aspectos, muy importante, y de la cual podemos sacar muchas enseñanzas. Así que nada, pasamos ahora a los comentarios y a las intervenciones. Y, a ver, voy a quitar esto y voy a entrar en la reunión. Tenemos a Adrián con la mano levantada para... Pero bueno, ¿alguno de aquí? ¿Alguien que quiera decir algo? Vale, sí, hay alguno que se nos va. Tú mismo. Yo quería destacar una cosa que decía aquí el compañero de From, la página 166, que hemos pasado un poco por alto, que dice: y llega no solo a ver en Marx el heredero del humanismo burgués, sino a percibir excelencia con un tinte religioso, pues para él el socialismo de Marx es la realización de un impulso religioso más profundo, común a las grandes religiones humanistas del pasado. Y aquí es donde me expulsé del seminario, porque estoy relativamente de acuerdo con esto, porque como me baso un poco en la percepción que tenía Bakunin del cristianismo como la religión por excelencia, y como el cristianismo en su origen fue la primera revolución proletaria, por así decirlo, ya que Cristo se dirigía con su mensaje a los marginados en esa sociedad, aunque era una sociedad muy distinta a la actual. Se dirigía a los esclavos y a las mujeres. Y aunque era un mensaje que se dirigía más al corazón que a la razón, y era más de poner la otra mejilla, más que una revolución, sí que es verdad que hay muchos elementos comunes, porque Marx al final también es un personaje que cambia la historia de la humanidad. Hay una serie de elementos históricos que, igual que en su momento tuvieron sus catalizadores en Cristo y cambiarían la historia de la humanidad por muchos siglos, pasa igual con Marx. Al final, sí que Marx es la realización más profunda de estos impulsos religiosos, porque mientras que Jesucristo se quedaba a medio camino con poner la otra mejilla y no buscaba en ningún momento la liberación de esos esclavos, de esas mujeres, o
por la creación de una sociedad distinta, sino que si va al reino valenciano y todo esto. Marx sí que busca alterar la sociedad de forma permanente, sí que busca una revolución proletaria como la conocemos hoy en día, así que sí lleva estos impulsos a su máxima realización. Así que no estoy de acuerdo con lo que cree Fromm, pero sí creo que es una forma de verlo muy interesante. Muy bien. Víctor, ¿verdad? Pues mira, voy retomando con lo que comentabas tú. Yo creo que hay una distinción, y es que Marx, porque vemos aquí que el problema de la enajenación es un problema que es rescatado por varios de estos autores para hablar de sus ideas y señalizarlo como un problema que luego resulta que no resuelven completamente, porque vemos que algunos huyen de la idea de abolir la propiedad privada, por ejemplo, o ponen el foco en unos u otros aspectos que son o muy abstractos o de un carácter humanista, idealista, etc. Y yo creo que ahí está un poco la distinción. Yo entiendo que traces esta línea como hace Fromm, ¿no? de esa religiosidad que apela a los marginados y que apela a las clases explotadas, pero sí que es cierto que Marx lo que nos brinda, el Marx maduro, y de lo que se diferencia un poco de los manuscritos, por lo que hemos visto, es por el carácter científico de su obra. Entonces yo creo que sí que hay un punto de ruptura, que no sería exactamente una continuación en línea recta, digamos, ¿no? Con lo que tú decías. Hombre, desde luego sí que existe esta urgencia social del movimiento pues, político y también existencial de los individuos que viven oprimidos, de liberarse de dicha opresión. Entonces, claro, va a haber manifestaciones que sean comunes en esa índole. Sí, tal vez podrías reformularlo como que el socialismo es el aspecto científico de esos movimientos en su faceta social, al menos, porque también tiene más facetas, no solo la social, ¿no? Y luego a mí, si pudieras volver a la presentación, hay algo que me gustaba y me ha llamado la atención y creo que podríamos comentar un poco, que es sobre cuando se habla del ser humano y la esencia del ser humano, etcétera. Creo que lo tenías al principio, es ¿qué es el ser humano? ¿Es un ser genérico? Esto es, ¿no? A ver, yo creo que aquí igual no está todavía muy claro, pero estaría bien tal vez detenernos en esta definición del ser humano y ver qué es, porque el ser humano evidentemente es un mamífero, conocemos la evolución de la especie como tal a grandes rasgos. Entonces ya tenemos una característica, ¿no? Mamífero, animal, pero ¿qué es más además de esto? Pues es un ser que a través del trabajo se crea a sí mismo y se realiza a sí mismo. Entonces es un ser que tiene un contenido social. Y en este sentido sería un poco hegeliana la idea, ¿no? De que el ser humano es la sociedad en la que vive. A diferencia de Fromm, de lo que decía Fromm, que también lo citabas tú, el ser humano no es un ejemplo perfecto de la sociedad. Puede servir como ejemplo de la sociedad, pero un individuo del género no explica todo el género, aunque en él mismo contiene las características que sí pueden explicar todo el género. Entonces, vemos que cada individuo determinado en sus concreciones tiene aspectos que son universales y que sirven para trazar puentes. Algunos de estos aspectos pues tendremos que definirlos como físicos y biológicos, pero luego tendremos que determinar cuál es la relación entre lo físico, lo biológico y lo social, y cómo lo social se determina históricamente. Yo creo que Marx en los trabajos de madurez va a concretar esto un poco más, ¿no? Al desarrollar pues, el concepto de plusvalía y bueno, pues, ideas que aparecen ya aquí, pero que las va a tener más maduras, ¿no? En ese sentido. Así que yo creo que, no sé si aquí estamos de acuerdo o no, pero yo creo que podríamos o deberíamos definir, ¿no? al ser humano pues como que por un lado, digamos, podemos tener esta versión en su aspecto físico, biológico, natural, vamos a decir, que es algo dado, y luego de interpretación filosófica política que le vamos a dar a este sujeto, que para mí debería ser una aproximación hegeliana donde entendemos que el sujeto es un sujeto práctico que se realiza a sí mismo y que se realiza a través de la sociedad. Al realizarse a través de la sociedad, aquí ponemos un poco más marxistas, ¿no? Pues también está determinado históricamente. Pues sabiendo en qué sociedad se mueve y cuál es la determinación histórica de su sociedad, pues eso unido a los aspectos físicos y biológicos tendremos una determinación mucho más concreta y específica del individuo. Y retomando lo que comentábamos en la primera sesión, sí, efectivamente, la ciencia que suplante a la economía política, que a su vez suplantó a la filosofía y la teología, es la psicología, pues qué menos que la psicología no sea sino un puente entre el aspecto más biológico y físico, donde podemos estudiar el efecto de dopamina, serotonina, etcétera, en el cerebro,
y evidentemente su vertiente social, ¿no? De cómo le afecta al ser humano. Yo creo que aquí Marx hace una aporte interesante con el fetichismo de la mercancía y que no es otra cosa, como también comenta aquí Adolfo Sánchez Vázquez, que el desarrollo de esta idea de la enajenación. Entonces, creo que tenemos todavía margen para el estudio del ser humano, pero creo que con esto ya podemos acotarlo un poco. Yo creo que es importante también de cara a las lecturas de los manuscritos, no nos vayamos a ir por una vereda que no es la correcta, como han hecho algunos de estos autores. Sí, pues sí. No sé si alguien más de aquí ha levantado antes la mano, si no estaría Adrián. No sé si me he saltado a alguien. Bueno, Adrián, adelante. Buenas. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Víctor, bueno, con lo que ha dicho no, con lo que ha planteado Víctor, es decir, con la definición de lo que es el ser humano y lo que no es el ser humano, que es lo que se va a discutir básicamente, o lo que debe discutirse yo creo que en el taller. Y justo en torno a eso, yo sí que pretendía pues lanzar una reflexión más bien un poco como abogado del diablo, o no tanto como abogado del diablo, sino también como individuo que no tiene nada claro esta cuestión. Porque yo no tengo nada claro esta cuestión de si lo que hace Marx aquí es antropología especulativa o realmente estas características que él va a enunciar en los manuscritos se mantienen a lo largo de su obra. ¿Y por qué lo digo? Yo voy a lanzar como algunas pinceladas, no tengo nada apuntado en nada, un poco así lo que se me viene a la mente, que me parecen problemáticas con la interpretación de Sánchez Vázquez, o no problemáticas, sino que hasta cierto punto actúan como momentos de verdad en lo que es la interpretación del humanismo acerca de la teoría de los manuscritos. Porque decir que el ser humano no tiene algo así como una proyección ideal, no tiene una esencia humana, etcétera, yo creo que complica bastante a la hora de entender cuál es el concepto de progreso en Marx, por ejemplo. O complica bastante también la distinción que Marx hace entre prehistoria humana y historia humana. Es decir, son distinciones clásicas dentro de Marx que yo creo que costaría entenderlas si no tenemos una especie de concepto ideal de lo que debería ser el hombre, una especie de apriorismo de lo que debería ser el hombre. Ha dicho Víctor antes que al ser humano le caracteriza precisamente el ser una especie social y concretamente también, si no me ha parecido mal escucharle, el trabajo. ¿Qué es el trabajo para Marx como tal? El trabajo es, digamos, lo que le distingue de cualquier animal. Esto es algo que mantiene Marx hasta el Capital y que encima, es decir, lo enuncia con sus propias frases en el propio Capital. Y el trabajo básicamente se caracteriza por la transformación consciente de la naturaleza. Una transformación consciente que no se realiza de forma individual, sino que se realiza de forma colectiva. ¿Qué significa esto? Significa que el ser humano tiene unas potencias, por así decir, que le distinguen de la animalidad, que son, entre otras, la socialidad y la conciencia. En base a estas dos premisas, se puede establecer que efectivamente, una vez que esas potencias del ser humano, que le son innatas, se enajenan, es decir, que esas potencias, digamos, que se le atribuyen a un ser sobrenatural, entre comillas, que serían, por ejemplo, el valor en la sociedad capitalista, el ser humano, digamos que su propia manifestación vital, es decir, ese trabajo lo está ejerciendo de forma invertida. Por lo tanto, aquí sí que hay una especie de idealización de un hombre que no está enajenado, está desenajenado, como decía el grupo, no sé si era el grupo Praxis, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que sí que puede plantearse que existe una especie de hombre ideal o una especie de criterio en torno al que se ajusta lo que sería una sociedad libre. Y por eso he mencionado antes brevemente lo de la prehistoria y la historia. ¿Por qué Marx distingue estos dos conceptos? Bueno, pues entiendo que los distingue porque para él la humanidad inicia una etapa cualitativamente superior una vez que se inicia el comunismo, que es precisamente la autoconciencia del ser social. Es decir, cuando el ser social es autoconsciente y se organiza de forma que el individuo y el colectivo son congruentes entre sí mismos a la hora de transformar el medio social, el medio natural, perdón.
Y en este caso, creo que esa distinción tiene que obedecer necesariamente a un criterio a priorístico, que sería lo que él considera que es el ser humano en su máxima potencialidad, es decir, en el máximo despliegue de sus propias capacidades, que es lo que también de vez en cuando define al ser humano, o al comunismo más bien, como el máximo despliegue de las capacidades humanas. Pero esas capacidades humanas tienen que existir en algún lado. Esas potencias humanas tienen que digamos, estar contenidas en el concepto de hombre, entiendo yo. Bueno, y una vez dicho esto, yo no quiero decir que lo que haya dicho esté de acuerdo con lo que yo mismo he proclamado, pero bueno, quería traer por lo menos esta posición para poder debatirla, no sé si hoy, porque bueno, no sé si va a ser suficiente, pero sí que abrir como línea de investigación, entre comillas, para futuros, ¿no? Es determinar esta cuestión que me parece que es la cuestión fundamental, o una de las cuestiones fundamentales del marxismo. Sí. Bueno, yo rápidamente. Sí, yo estoy de acuerdo con que es una de las cuestiones fundamentales, aunque eso de... O sea, yo... Que pongas la pantalla. ¿Qué pantalla? Está. Para que se te vea, eso es. No, sí, pero quiero citar la tesis. O sea, yo tampoco lo tengo nada claro, la verdad. Me falta leer mucho a Marx y discutir mucho acerca de este concepto, pero, o sea, respecto a esa interpretación que mencionas, Adrián, pues, por ejemplo, la tesis sobre Feuerbach, al hacer abstracción de la... presuponiendo un humano abstracto aislado, o sea, que hace Feuerbach. Sí que entiendo que existe una idea ideal de humano, puede ser que no realizado, pero yo creo que de haberla y de... seguramente la hay, como intuimos que habrá, no es ni la que hay en los manuscritos, ni tiene esta característica de abstracto y aislado, sino que en todo caso esa propia idea ideal, si lo queremos llamar así, del humano, también se ha desarrollado históricamente y obedece a las potencialidades y a la esencia que pueda tener por su propio desarrollo histórico y no por un estadio ideal que pueda alcanzar. Y en cuanto al desarrollo, digo, al progreso, a la idea de progreso, como idea también la lanzaría, dice Marx que el estadio, bueno, la sociedad comunista sería la sociedad superior y un estadio más avanzado del desarrollo humano que la sociedad capitalista, precisamente porque surge del desarrollo de las contradicciones, del desarrollo y del paso hacia adelante dialéctico que se da en la propia sociedad. O sea, es superior y hay un progreso porque se han desarrollado y se han suprimido algunas contradicciones de dicha sociedad. No sé. Sí, habrá que discutir mucho acerca de este tema. Joaquín, ¿verdad? Y te pongo la pantalla. Bueno, Adrián dice que está de acuerdo con Víctor, pero por lo que ha dicho, me parece que está más bien de acuerdo con Erich Fromm y con Marcuse y con Rubel y con todos aquellos que entienden que hay una separación entre esencia y existencia. Y que hay una esencia del ser humano definida a priori, que la podemos entender o no entender, pero que hay una existencia que está en contradicción con esa esencia. Y lo que nos dice Sánchez Vázquez es que la separación entre esencia y existencia, que es algo muy de Santo Tomás, del tomismo, de Aristóteles, muy de la filosofía aristotélica, ya sea que se la conciba como separación de lo ideal y lo real o de lo posible y lo real, conduce al callejón sin salida de la especulación. Marx se inscribe en una tradición filosófica que no es la que va de Aristóteles a Santo Tomás y a Kant, sino en una tradición que va, precisamente Marx no lo sabe porque no lo ha leído, de Suárez a Spinoza, que a él sí le conoce, y a Hegel, que dice que
no hay diferencia entre la esencia y la existencia del ser humano, porque la esencia la construye el ser humano en su propia práctica. Y eso es la idea de libertad. Ser libre quiere decir ser autodeterminado, es decir, que en tu propia actividad, en la práctica, vas construyendo tu propia realidad, pero no la realidad material, sino la realidad subjetiva también, la propia identidad como ser humano. Mientras que todos estos autores son especuladores, especulativos, mejor dicho. Bueno, no creo que ninguno fuera rico. Uno fue colaboracionista. Sí. Porque consideran que hay, digamos, una a priori, una esencia a la que la sociedad capitalista no permite que sea coherente con la existencia que llevan los seres humanos. Hay una esencia previa, ideal, abstracta, y una existencia concreta, histórica y real. Dicen, no. La existencia es la que va construyendo la esencia. Y lo que dice Marx es que, como históricamente el ser humano ha estado determinado, por unas razones o por otras, y en la sociedad capitalista está determinado como fuerza de trabajo, como mercancía, como objeto, está mucho más enajenado, dice aquí, alienado, que en otras sociedades incluso, pero al mismo tiempo, como eso facilita el desarrollo de las fuerzas productivas sobre la base de la producción material, abre la posibilidad para la liberación final. En ese sentido, Marx es ciertamente no religioso, pero es un poco apocalíptico. Dice, hay una prehistoria y una historia. Hay un antes y un después. Eso también lo decía San Pablo. Una vez que ha llegado Cristo, pues empieza una nueva época de la humanidad. Una vez que llegue el comunismo, seremos todos libres. Estaremos todos emancipados y autodeterminados, y no habrá contradicción, y libres, y seremos todos libres. Es también un poco místico. Bueno, místico no. En fin, es una apuesta que tiene una fundamentación objetiva en el análisis de la realidad, pero que tiene una apuesta fuerte también. Pensar que, pues que hay un momento en la evolución histórica donde esa determinación del ser humano desaparece. Pero la cuestión fundamental es esa. Es que no hay diferencia entre la esencia y la existencia. Y el ser del ser humano lo construye el ser humano con su práctica. Sí, bueno, de hecho, no lo he puesto aquí en la presentación, pero otra de las características que menciona Sánchez Vázquez, y que bueno, evidentemente más maneja, es la de que el ser humano es un ser libre, y de que cuando pone en movimiento sus fuerzas naturales, se distingue de los animales, en cuanto que el suyo es trabajo y el de los animales no, porque el de los animales no es libre. Los animales no deciden poner en movimiento sus fuerzas naturales y interaccionar con la realidad. No hay una libertad en esa decisión, y el humano, en cambio, sí. El humano, cuando trabaja, lo hace libremente, de entendido libre, de una forma vital, concreta, y eso. Vale, Miguel. Sí, una cosa, a colación del tema este, Vale. Respondiendo un poco a Adrián, bueno, por añadir también, se planteaba antes de si ha existido un hombre que no esté enajenado, ¿no? O si existe un ideal de hombre para el marxismo, etcétera, que evidentemente, como ya ha señalado Joaquín, no existe esa separación entre esencia y existencia. Entonces, claro, tú puedes definir la esencia, si acaso, en los parámetros ya descritos a un nivel biológico, físico, etcétera, pero la determinación social será histórica. ¿Ha existido un ser humano que no esté enajenado? Pues se entiende que sí, que los primeros Homo sapiens y tal vez homínidos previos, si se les considera que son autoconscientes y no son animales, pues sí han tenido una sociedad no enajenada, en la cual ellos se autodeterminaban libremente en una comunidad con unas limitaciones muy importantes a nivel de riqueza, de capacidades técnicas, del desarrollo de las fuerzas productivas, etc. La cuestión está en que no nos sirven de ejemplo tampoco, porque el avance histórico no tiene marcha atrás.
en ese sentido. Entonces, ¿cuál es el futuro del comunismo? ¿Cuál va a ser la plasmación de ese trabajo colectivo, social, que nos permita autodeterminarnos libremente y sin que exista este tipo de enajenaciones? Bueno, pues es una incógnita todavía a día de hoy. Podemos encontrar marcas, ¿no? Digamos, ejemplos, matices, especulaciones que nos sirvan para ver qué es lo que se puede imaginar Marx u otros y hacia dónde podría tirar. Pero de todas formas es un proyecto viviente del socialismo-comunismo que está a sincronizar. Entonces, hasta que no se recuerda ese proceso histórico, nos va a faltar. Y yo me atrevería a decir incluso que no solamente nos va a faltar, sino que en cada proceso histórico diferenciado geográficamente tendrá caminos y resultados diversos. Y un pequeño matiz, estando de acuerdo con lo que decía Joaquín, sí que es cierto que Marx también, hasta donde yo concibo, tiene rasgos aristotélicos importantes, que para algo también lo cita en el Capital. Pero bueno, eso era el comentario. Muy bien. Pues, Miguel, adelante. Hola, buenas. En primer lugar, saludar y disculparme por la precariedad de mi conexión. No sé si se me escucha bien. Sí, se te escucha más o menos bien. Sí. Más o menos bien. A ver, voy a quitarme esto. En cualquier caso, voy a ser breve precisamente por la precariedad de donde me encuentro y con el compromiso de acudir personalmente en la próxima. Pero quería traer a colación en torno al... igual tengo que colgar inclusive. Porque estoy aquí... Perdón, demasiado precario. Lo dejo para la próxima vez. Mando por escrito, perdón. Se calla. Venga, adiós, que te vaya bien. Bueno, nos dejo colgados. Sí. Sí, estaba esperando algún curso o algo. Vale, pues... Yo hay una cosa que quería decir que, bueno, la tenía apuntada, pero que no la he dicho porque se ha repetido, pero, o sea, por ejemplo, con lo que respecta a lo que ha dicho Víctor de los Homo sapiens, etcétera, etcétera, claro, los Homo sapiens a lo mejor, en ese caso, o sea, no se puede hablar de trabajo enajenado, pero tampoco de sociedad libre, porque en ese estado de la sociedad, las necesidades materiales todavía marcan, por así decirlo, el hecho de cómo se regula esa sociedad. Es decir, están todavía en ese reino de la necesidad, por mucho que no haya un trabajo enajenado y han pasado al reino de la libertad. Y que en ese sentido, me parece que es importante resaltar a qué se refiere específicamente el trabajo enajenado, que es una cosa que ya se ha comentado específicamente, yo creo que bastante en el de los Gundris, bueno, al menos que lo he comentado yo, pero como nunca nadie me ha rebatido, no sé si es porque todo el mundo comparte mi opinión o porque... O no le hacemos ni caso. No me hacéis ni caso, eso es efectivamente. Que es que, claro, el trabajo enajenado, o sea, si seguimos, por así decirlo, esa genealogía de la que hablaba Joaquín, la enajenación habla como a un tipo específico, en ese sentido, de alineación, en el que precisamente es la cosa llamándola como en términos filosóficos abstractos, la cual es la que, por así decirlo, rompe o perturba la propia esencia de esa cosa misma. Es decir, es la sociedad humana, en tanto que esto, la que se está enajenando a sí misma y está creando en ese sentido esa alineación. Pues es decir, el trabajo enajenado, incluso en los manuscritos, que a mí sí que es una cosa que a mí me parece que es importante como resaltar, o sea, no hace referencia a una esencia humana perdida abstracta, pero no hace una esencia humana no en el sentido, como ha dicho Víctor, biológico, que tal y como dijo Joaquín, la última vez o la primera vez, no me acuerdo, o sea, los rasgos biológicos no son la esencia humana, son en todo caso pues limitantes. O sea, que pues, el hecho de que no puedas volar, pues evidentemente pues limita cómo te desarrollas con tu entorno y como sociedad. Pero eso no es la esencia humana, precisamente, o sea, la esencia humana y precisamente también con la diapositiva esta que ponía Pello del ser humano como genérico, bla, 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 que intuye y precisamente hace ver cómo también, hilando también con lo que estamos diciendo la última vez, de que sí, vale, rebasa la economía políticamente a la filosofía, pero a su vez rebasa también esa propia filosofía, porque si hay algo que precisamente caracteriza al ser humano es su sociabilidad y su capacidad de regular su medio con el que interactúa, o sea, es decir, todo el metabolismo social, mediante su trabajo. Entonces, claro, la ruptura de este trabajo enajenado no supone la vuelta a una esencia humana perdida. Eso es precisamente lo que plantea Feuerbach.
sino es el hecho de la gestión, por así decirlo, no enajenada, que se puede decir, aunque no sería del todo correcto, pero racional de ese trabajo. Es decir, no hay un fantasma, como pues el fantasma de la mercancía o el capital que regula todo ese metabolismo social por encima de la voluntad de los hombres, no del hombre individual, sino de los hombres o del ser humano como sociedad. O sea, es decir, el trabajo enajenado tampoco es una categoría esencial histórica en la que se dice, pues bueno, pues hay un momento en el que a partir de los Homo sapiens pues se crea la división de trabajo, entonces ya hay trabajo enajenado, entonces ahí se ha perdido la esencia humana y hay que volver como a esa esencia humana perdida, sino que es un momento específico en el que se da, en el que la sociedad, y por igual por traducción, aunque a mí no me gusta mucho, utilizando la traducción de Sacristán, es que siente extraña ese trabajo, que no lo siente suyo, es decir, no es capaz de regular racionalmente ese metabolismo social. Entonces, esa es, por así decirlo, la ruptura de pasar de el reino de la necesidad, una vez se han desarrollado los medios productivos para no ser totalmente, muy entre comillas, dependiente del medio natural, pero que se dé de una manera en el que se regule, por así decirlo, racionalmente como sociedad. Es decir, que no haya elementos como pueden ser, pues yo qué sé, bueno, las leyes inherentes al capital, o sea, por así decirlo. Ahí es cuando se da el momento de la libertad, porque claro, el desarrollo de las fuerzas productivas ya está dado, la cuestión ahora es otra, o sea, en ese sentido. Sí, yo estando de acuerdo, sí que me parece que evidentemente lo que dicen hoy es algo que más desde la tesis de Cuello para romper, pero que en los manuscritos sí que hay algún elemento donde sí que concibe así la enajenación, como la pérdida de una esencia que se tiene que recuperar a posteriori. Por ejemplo, una cita que hace Sánchez Vázquez en los manuscritos, en el capítulo de la enajenación, lo que este hecho expresa es sencillamente lo siguiente: el objeto producido por el trabajo de su producto se enfrenta a él como algo extraño, como poder independiente del productor. El producto del trabajo es la del trabajo que se ha plasmado, materializado en el objeto, es la objetivación del trabajo. La realización del trabajo es su objetivación. Esta realización del trabajo, como estado económico, se manifiesta como la privación de realidad del obrero, dice Marx. La objetivación como la pérdida y esclavización del objeto, la apropiación como extrañamiento, como enajenación. Y hay algún elemento donde yo creo que sí que podremos identificar todavía esa influencia de Feuerbach. Influencia fuerte todavía aquí. O sea, le hace una crítica en el propio texto incluso, pero... Hay que decirlo, eso es evidente que no se ha dado una evolución, pero es que incluso en los elementos que se dan se puede intuir y se puede ver precisamente cómo se está dando esa evolución. Es decir, o sea, cuando se habla en ese sentido ahí de extrañamiento, o sea, claro, no se está hablando de extrañamiento en el sentido de, no, porque ya, claro, ha perdido como la relación que tenía con la naturaleza y hay que volver al feudalismo, porque en el feudalismo los vasallos y siervos de gleba pues estaban ahí armónicamente con la naturaleza y eran dueños de su trabajo, lo cual dice Marx también, ¿eh? O sea, en algún momento dice que en plan que por lo menos los vasallos en ese sentido que eran más libres porque eran dueños y capaces de decidir su propio trabajo. En algún momento viene a decir como algo así, igual no con estas palabras exactas, pero la cuestión es que incluso en esos elementos, o sea, ya se puede ver ahí precisamente, o sea, la génesis, que es ¿qué es la esencia del humano? El ser humano, la naturaleza del humano es la existente. Es precisamente lo que decía Joaquín. La esencia del humano es la que existe. Entonces, es tan natural como que el ser humano se desarrolle en una sociedad capitalista, como en una comunista, como en una feudal, como tal. Esa no es la cuestión. La cuestión es precisamente eso, que ¿por qué en las determinaciones concretas, en una sociedad, por ejemplo, como la feudal, el trabajador no le es extraño su trabajo, pero en la capitalista sí? Entonces, o sea, aunque se pueda intuir, y evidentemente, insisto, o sea, no estoy diciendo de que el más de los manuscritos en contra de todas las tendencias que se han dicho, no solo que es mejor que el del capital, sino que ya es el del capital, o sea, se pueden intuir ahí precisamente, o sea, cómo se está... O sea, que claro, o sea, si lo quieres leer de alguna manera y si lo quieres hacer de cierta manera, pues sí, evidentemente puedes entender esto, pero si lees los manuscritos junto con las cartas y la correspondencia que se intercambia con sus colegas, junto con el desarrollo teórico que da en la Sagrada Familia y la ideología alemana, claro, o sea,
cada vez esos elementos que aisladamente puedas considerar, no, es que es como un idealismo, porque habla de una esencia, de un humanismo, tal, claro, o sea, bajo mi punto de vista, y insisto, como creo, no sé si lo dije en la primera sesión, porque yo solo me he leído el primer trozo de los manuscritos, los otros dos no, o sea, se va derruyendo, o sea, quiero decirte, sobre todo, o sea, ya no solo mirando como los textos posteriores, sino mirando eso, los textos anteriores y contemporáneos. Bueno, pero no adelantemos cosas porque todavía no hemos empezado a leer los manuscritos. Estamos leyendo la interpretación que nos da Sánchez Vázquez de la lectura de los manuscritos. Es verdad que es un texto de transición y además que Marx hace una transición muy rápida, porque estos textos, en el 43-44 empieza a hacer la transición y en el 45 ya tiene los fundamentos de su propia interpretación materialista, que es la ideología alemana. Sobre todo el primer capítulo, el capítulo de Feuerbach. Con lo cual, son años muy fructíferos, pero efectivamente el grado de madurez que tiene al año siguiente la ideología alemana, los manuscritos del año anterior todavía no lo tiene. Bueno, del año anterior, año y medio anterior, todavía no lo tiene. Por eso yo coincido con Pello que en los manuscritos vamos a encontrarnos con la posibilidad de que haya este tipo de interpretaciones. Estas interpretaciones no salen de la locura que pueda tener Marcuse o Erich Fromm, no. Responden a una lectura, no sé si interesada, pero una lectura atemporal de los textos de Marx y en concreto de los manuscritos. Es decir, lo que dice Marcuse, lo que dice Erich Fromm, de la interpretación del ser humano, de la esencia, pues Marx lo dice. Lo que pasa es que lo dice y dice otras cosas en las que estos autores no se fijan, que son las que va a decir a continuación en los distintos textos. Que no hay esa separación entre esencia y existencia, que el ser humano no se define a priori, sino que es el conjunto de sus relaciones sociales, etc. Eso también está. Como están las dos cosas, está cambiando su forma de pensar, por eso es la dificultad de la lectura de ese texto y por eso hace falta cierta introducción. Pero no adelantemos lo que dicen los manuscritos porque lo vamos a leer en las próximas semanas. Eso. A mí me gustaría participar, quizás, hacer un comentario sobre lo que sería la esencia del hombre, que me parece muy importante para todo el análisis que vamos a hacer. Está claro que todos los autores que hemos revisado este día son de carácter idealista, porque prácticamente desechan todo lo que es el método histórico desarrollado por Marx, que en estos documentos iniciales que vamos a leer, no sé si estoy en lo correcto, pero lo veo un poco premarxista, quizás porque es antes del Capital, que es donde él ya escribe su aporte científico a la ciencia política. Entonces, yo creo que realmente todos estos autores hacen un análisis muy, muy idealista y yo creo que hacen una lectura interesada desde su punto de vista social y desde su postura ideológica y filosófica en la sociedad en que están viviendo ellos en ese momento. ¿Qué es lo que creo que no debemos de perder de vista nosotros? Estoy de acuerdo con lo que ha planteado Víctor, bueno, lo que han planteado los compañeros, de alguna manera, todos. No debemos de perder de vista que el ser humano, en el origen, digamos, o en las comunidades primitivas, si queremos irnos más allá, realmente no estaba enajenado. Y también es cierto que el hombre, tenemos que verlo, cuando Marx habla del hombre histórico y cuando hablamos del materialismo histórico, tenemos que darnos cuenta que el ser humano no somos como éramos. Entonces, el hombre se va transformando a través del trabajo, que es el aporte y la esencia que da Marx en estos documentos, desde mi punto de vista
que no sé mucho, pero con lo poquito que he leído, ¿qué es lo que nos está dando? Porque el hombre en realidad, si nos vamos incluso mucho más atrás, está claro que si es un animal que no va en 2 pies, va en 4, y es el medio, la naturaleza, digamos, la exigencia y la necesidad de sobrevivencia, si queremos decirlo, el que hace que se transforma. Porque el hombre cuando pasa de 4 patas, digamos, a 2, es porque escasea, vamos a decir un ejemplo, escasea el alimento y tiene que hacer este gesto del suelo al árbol. Entonces, claro, o este gesto también, que es uno de los máximos desarrollos del ser humano, el dedo, este movimiento que solo nosotros lo podemos hacer. Entonces, históricamente, cuando Marx habla del desarrollo histórico, nos está hablando de la transformación biológica que sufrimos el hombre y la mujer. Porque cuando se pone en pie, cuando a través del trabajo que realiza, nosotros, hombres y mujeres, nos estamos transformando biológicamente. Eso solo hay que ver. Cuando vemos un museo, el desarrollo, y vemos cómo eran nuestros antepasados, y podemos perfectamente ver cuál es la evolución. Pero esa evolución que se refleja a nivel físico, también nos diferenciamos de los otros animales, porque en ese proceso histórico se desarrolla la conciencia, desarrollamos la conciencia, y entonces nos diferenciamos de los demás porque vamos haciendo un trabajo consciente y construimos. Entonces, esa es una construcción compleja, difícil, y que muchos científicos, como todos los que hemos leído hoy, pues se quedan en la parte ideal. Porque dice, ¿y qué es el cerebro? ¿Y qué es la psiquis? Y todas esas preguntas que se hacían en esa época, ¿no? Donde, por ejemplo, tenemos la teoría del reflejo desarrollada por Pavlov, que fue de las iniciales hace un ratito, donde nos explica a través de esta teoría más o menos, o por lo menos la más objetiva, digamos, en su momento, de cómo la realidad, a través del trabajo, me transforma a mí y transforma mi cerebro, y en mi cerebro yo empiezo a hacer un cúmulo de memoria donde empiezo a almacenar una serie de imágenes. Pero ¿esa imagen qué es? ¿La realidad o qué es? Todos estos análisis son los que vienen a lo que pasa, que es muy fácil luego hacer un análisis interesado y quedarnos solo con la imagen y la parte idealista esa, ¿no? Yo no puedo tocar, yo cierro los ojos, tengo una imagen de una silla y no puedo tocarla, pero esa imagen no la puedo tener si no la he visto, es decir, a partir de la realidad concreta. Entonces, yo creo que la construcción de la conciencia de que nos plantea Marx, no debemos de perderla a través del carácter histórico y las leyes mismas que él plantea, y que nos pueden perder un poco si solo nos quedamos con la parte económica, digamos, sino que tenemos que hacer un análisis más integral. Bueno, ya no hablo porque yo hablo mucho. Vale, pues tenemos a Adrián en internet que quiere intervenir. Así que adelante, Adrián. Sí, nada, me tengo que ir en breve, así que intento intervenir rápido. Básicamente por alusiones desde hace media hora o así. Quiero decir, vale, yo lo que he planteado, en primer lugar, bueno, no sé con qué palabras lo habré planteado, como ya he dicho, eran un poco reflexiones a bola pluma. No es una diferencia entre esencia y existencia. Si yo he dicho al principio que me acerco más en todo caso a la interpretación que hace el grupo Praxis, que es en todo caso entre potencia y realización de potencias. La esencia del ser humano, o sea, ya lo hemos dicho varias veces, es el trabajo, ese es.
pero el trabajo aguarda, o sea, que digamos contiene ciertas potencias que pueden realizarse o pueden no realizarse. En el propio Capital, creo que es, no sé si se los pondréis, Marx dice cómo el capitalismo ha desarrollado unas potencias que anidaban en el ser humano que no sabía que disponía de ellas ni siquiera. A eso es lo que me refiero. El comunismo, en todo caso, es la realización de las plenas potencias que el ser humano alberga en sí mismo. No es que haya, digamos, una contradicción entre la esencia abstracta que yo le habría atribuido a un ser humano y la existencia en un momento concreto, no, sino que hay potencias que, digamos, el trabajo social como tal, es decir, trabajo consciente, un trabajo, digamos, que se puede organizar de forma racional y colectiva, etcétera, que no se realizan en un momento histórico. No se realizan por X o por Y, porque el desarrollo histórico no ha permitido que se realicen. Pero digamos que con el advenimiento del capitalismo, que ya es la realización de varias potencias humanas, se abre la puerta, de forma ya científica, a que el comunismo sí que pueda realizar plenamente esas potencias humanas. Y eso es la tarea histórica o la misión histórica que cumple la sociedad comunista. Al igual que el capitalismo cumplió también la misión histórica de desarrollar las fuerzas productivas, que, como he dicho, es una potencia que guardaba el trabajo social. Por lo tanto, no es tanto entre esencia y existencia, para mí no sería eso contradictorio, la esencia sería el trabajo simplemente, sino más bien entre potencias realizadas y potencias no realizadas. Pero es que esto a una escala menor, es decir, a la escala del modo de producción capitalista también se puede plantear. Es decir, el modo de producción capitalista tiene algunas potencias que todavía no ha realizado. Es decir, bueno, Marx plantea, ¿no? Básicamente, que es decir, el modo de producción capitalista no puede desaparecer hasta que se han desarrollado todas las potencias que en él habitan. No sé si hoy en día ya se han realizado todas, pero está claro que si no hemos alcanzado el comunismo, parece que no. Entonces, existe una distinción entre realización de potencia y potencia. Esa distinción, ¿por qué no la podemos generalizar a escala histórica? No podemos plantear que existen unas potencias del trabajo humano que todavía no se han realizado y que se realizan a través del único medio posible, a través de la historia, a través del desarrollo histórico y concretamente de la transformación del medio y de las relaciones productivas, del desarrollo de las fuerzas productivas, básicamente. Sería plantear eso. Bueno, cuando suba la sesión Ander la escucho, que os queda media hora, así que bueno, imagino que si alguien quiere responder, pues lo haré, pero tengo que marchar ya de ella. Venga, nos vemos. Muchas gracias, Adrián. Vale. David se disculpa que antes no ha podido intervenir, pero nos ha dejado un mensaje en el chat, así que lo leeré y luego pasamos. Miguel Brizuela. Miguel Brizuela. ¿Hay algún David? No. Vale, pues Miguel, perdón. Y luego, si nos queda tiempo, pasamos a alguna última intervención y vamos terminando. A colación de esto que dice Joaquín, y teniendo en cuenta que no he podido intervenir a mi pesar, uno de los marxistas de moda, el japonés Saito, plantea en su trabajo que los manuscritos no existen como tal, sino que son parte editorializada de los cuadernos de París. En este sentido, defiende Saito la discusión entre humanistas y científicos es un subproducto de este error filológico. No hay manuscritos, hay cuadernos no pensados para la publicación. Así defiende Saito, la discusión centrada en la enajenación tiene varias declinaciones, tendremos oportunidad de verlo. Pero hay una fundamental que es la separación del hombre con la naturaleza, que es la enajenación o extrañamiento, que pese a no llamarla así en términos posteriores, en trabajos posteriores, tendría una línea de continuidad en la concepción material de Marx y su concepto de metabolismo. Ahí queda eso. Disculpas una vez más por el casi pero no y no estar ahí para desarrollar la idea. Todo esto en base al trabajo de Mega 2 y los cuadernos de aquellos años publicados en 32 tomos. Y bueno, de hecho Sánchez Vázquez también en algunos de sus capítulos introductorios habla de la relación de los manuscritos con los cuadernos de París, de que no se sabe muy bien cuál se escribió antes o cuál después, de que hay partes que se intuyen que se escribieron mezcladas, porque en algunas, por ejemplo, acerca de la propiedad privada está más desarrollado en los cuadernos de París, parecen posteriores, y bueno. Pero que son dos manuscritos diferentes, lo son, o sea, porque están cosidos a mano, uno y otro. Son de la misma época, del mismo sitio, lo escribí en la misma habitación y con la misma pluma. Pero esto de Saito, me parece un Heinrich a la japonesa.
porque en la edición de Home, de las obras de Marx y Engels de Sacristán, de los pocos que sacaron, lo llama Cuadernos de París, no lo llaman manuscritos económico-filosóficos, o sea que este japonés está inventando ahora el Mediterráneo, porque ya Ripalda, el traductor de los manuscritos en la edición de Home, lo llama Cuadernos de París, o sea que no hace esa distinción tampoco. Pero decir que por haberlos publicado por separado, de ahí sale ese debate, que sería un debate falso, es un poco, pues, muy de estos de los Finecci, los Heinrich y todo eso. Hablando de bibliografía, a mí sí que me gustaría, si alguien es capaz de encontrarlo, en la página 254 habla de un cuaderno número 19 de Recherche Internacional, que era una publicación del Partido Comunista Francés, del año 1960, con colaboraciones de Palmiro Togliatti, de Adam Schaff y de un montón de autores de Alemania del Este y rusos, que son además a los que critica Althusser con El joven Marx. Pero este cuaderno no lo he podido encontrar por ningún lado. Los cuadernos más recientes de Recherche Internacional se pueden extraer de la red. Este no sé ni siquiera si está traducido, pero sí que me parece un texto útil, ¿no? Para ver la recepción de Marx, porque son otros autores distintos, no son los marxistas occidentales. Bueno, Adam Schaff sí, pero no, bueno, aunque es polaco, pero no es Marcuse, Erich Fromm y compañía, sino que es... Y tampoco es Althusser, que lo que va a criticar en el capítulo siguiente, sino que es otra tradición política y teórica, pero no hay forma de... Yo por lo menos no lo he encontrado. Y me parece importante, no sé si... Bueno, pues si alguien descubre si existe en castellano o en inglés o lo que sea, ¿no? Si puede encontrar en algún lugar. Sí, yo al hilo también de lo que decía Joaquín, y ya que sale a colación el amigo Coey, a mí hay una cosa que me parece que en el libro falta, aunque se mete en muchos casos superficialmente, bueno, falta cuando le interesa también, porque a los marxistas ortodoxos no le tiembla la pluma en echarle la mierda que quiera encima, un poco hablando de oídas, ¿sabes? Pero a mí me parece que falta en el texto, o por lo menos que lo toco un poco superficialmente, es una valoración política de que, o sea, porque claro, es que esto parece, como tal y como lo explica, que pues bueno, que hay como un club de lectura de gente que se dedica a los manuscritos y dicen, pues a mí me ha gustado, mira, esto qué bonito, esto no sé qué, a mí este personaje, es que este desarrollo, este plot twist es increíble. Vale, sí, que por así decirlo, como en cuanto a marxología, entre comillas, pues está bien. Pero claro, o sea, todas estas tendencias teóricas se cristalizan en tendencias organizativas. Y se cristalizan precisamente en tendencias organizativas, ya tanto la parte humanista como la parte científica que veremos en esto, que yo no catalogaría precisamente de positivas. De hecho, bueno, voy a reservar mi opinión porque si no voy a decir una barbaridad. Pero también hilando con el Kohei Saito, hilando también con esto, claro, o sea, yo he leído los dos libros precisamente, por suerte, por desgracia, del Saito este, y claro, lo primero es, que también pasa con estos autores que he citado José Sánchez Vázquez, que es que, y citando la Biblia, y que no sirve de precedente, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o la diga su porquero. Pero claro, a veces también influye, por lo que he dicho, que la verdad la diga Agamenón o su porquero, aunque sea la misma verdad. Entonces, claro, hay que ver, por así decirlo, también los desarrollos teóricos que se hacen y cómo se hacen, sobre todo, a qué conclusiones políticos nos llevan. Porque Saito, por ejemplo, claro, tiene planteamientos interesantes. Pero claro, tiene planteamientos interesantes hasta que de repente aquí sí que hay un plot twist final en el que dice, no, la propuesta política son los huertos urbanos de Ada Colau y el Green New Deal. O sea, que no me parecen cosas menores. Y respecto al contenido concreto, Saito sí que es verdad que tiene cosas interesantes, y a mí me parece que tiene cosas interesantes porque se citan como cosas que muchas veces no se suelen citar o que se les suele pasar muy importante. O sea, a veces como la perspectiva que le da me parece importante, pero otras veces hace una manipulación, pero una manipulación, o sea, de pe a pa. O sea, porque un montón de veces también cita a los Grundrises, que por lo que sea, pues me pilló leyéndolos el año pasado, o El Capital, y ves lo que dice y dice, o sea, vale, la cita bien,
Pero es que Marx no está diciendo lo que tú dices que está, o está totalmente fuera de contexto, o no va a hilo de eso, y no lo hace una vez, o sea, lo hace varias veces. O sea, quiero decirte, hay, o sea, unas cuantas veces que eso, que hace un montón de citas fuera de contexto sin ningún tipo de esto. Entonces, o sea, bueno, Agamenón puede decir la verdad, pero igual mejor que la diga su porquero, por si acaso. A todo esto, cito quién es Agamenón o su porquero. Pues yo diría que en este caso, y en base a lo que he dicho antes, diría que es más bien Agamenón. Bueno. ¿La semana que viene quién presenta? Sí, la siguiente, no sé quién, alguien ha dicho por el grupo. ¿Y la siguiente quién? ¿Y la siguiente quién? La siguiente es el de Engels, ya, ¿no? Texto de Engels. No, la siguiente es la otra es la de Engels. Sería 2 Engels y empieza a Sander con... Y luego el mono. A mí me importa presentarlo, al que toque, pero igual tengo que hacerlo telemáticamente. No con toda probabilidad. Vale, espera un poco que está escribiendo este pistola que dice. Igual se ofrece. No creo que sea, porque ya escribiendo un rato. Sí, no, creo que no. Que será para contestar al porquero de la banda. Vale. Pues sí, en general me ha parecido también pobre la crítica que hace a la escuela soviética. No, aquí no ha aparecido la escuela soviética prácticamente, ¿no? No. Han aparecido la nueva izquierda, Marcuse, Henry Ford, la socialdemocracia. Básicamente dice que no decían nada y que a partir del 20 Congreso se supera la esclerosis y el dogmatismo y empiezan a aparecer cosas. Pero sí. Yo insisto, eso es mentira. O sea, lo de que no decían nada. O sea, porque yo he visto... O sea, Pues precisamente el cuaderno ese se ve que cita. El cuaderno ese son textos de... Bueno, son del 60, ¿no? Del 60. Bueno, si es del 60, será que lo han escrito en el 58-59. O sea, son de los años 50. Sí. Y bueno, luego habría que ver también qué dice Lukács, por ejemplo, de todo esto. Si decía algo, pues estaba calladito. Lukács creo que sí que cita. Es que creo que sí que cita alguna cosa. A mí me suena que sí. Sí tiene algo. Es que yo estuve leyendo en verano antes del seminario de Historia y Conciencia de clase y bueno, aparte del cacao mental que se hace él con sus cosas de las que luego reniega, creo que cita alguna vez. ¿En Historia y Conciencia de clase todavía no estaba ya publicado esto? Yo creo que nada. Igual no. ¿Qué? No, claro, igual. Que no, que dice Venezuela que no estaba escribiendo nada. Claro, igual no. No, porque no puede ser. Historia y Conciencia de clase es del 24. Sí, ya hemos terminado, ¿sí? Sí, por ahí, no puede ser. Finalicemos. Sí, pues nada, con esto... seguimos comentando eso. Sí, con esto, bueno, Ander cortará donde sea que quiera cortar y... Pues cuando me despida, pues muchas gracias a todos por venir. Nos vemos la semana que viene, el martes a las 7, a menos que haya algún otro percance que sí que manejemos mejor. Y un saludo a todos.